¿Qué tal, amigos? Buenos días. Miércoles 8 de septiembre, bienvenidos. El gobierno nacional cumplió ya el plan de vacunación 900 y la pregunta es, ¿qué otras metas se alcanzaron? ¿Cómo avanza ya el desarrollo del plan de gobierno presentado en campaña? ¿Qué ha pasado con la ley de comunicación? Ese proyecto de ley de libertad de expresión son algunas de las interrogantes que tratamos enseguida con Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Elis. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí en su programa. A las órdenes. Gracias a usted por acompañarnos, economista, esta mañana. Y bueno, la gran pregunta que ahora viene no es si se alcanzó una meta muy importante, que fue el objetivo principal a resaltar dentro de la campaña, llegar a los 9 millones de ecuatorianos vacunados. Y la pregunta ahora es, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene? ¿Qué pasa después de haber alcanzado esa meta? Bueno, para contar lo que viene después, es importante mencionar lo que se ha logrado. Hace poco más de 100 días justamente estuve en este mismo espacio y usted me hacía preguntas en el sentido de que era complicado el tema de la vacunación, había mucho escepticismo por el cumplimiento del plan, y hoy, 100 días después, podemos decir que hemos cumplido la meta de lograr 9 millones de ecuatorianos con 2 dosis vacunados en los 100 primeros días de gobierno. Esto obviamente demuestra el liderazgo y la capacidad de gestión del presidente Guillermo Lasso. Y obviamente, si hemos logrado algo que parecía imposible en estos primeros 100 días juntos, imaginen todo lo que podemos lograr, imaginen todo lo que viene ahora, obviamente, en materia de reactivación económica. Ahora, pero surgen los cuestionamientos ahora que hablamos también de la vacunación, que si bien se llegó a esa gran meta de 9 millones de ecuatorianos, también el gobierno dejó crecer ese grupo que hasta hoy quizás es resistente a vacunarse porque ganó terreno una serie de información negativa, falsa, de estos grupos antivacunas, y que eso se pudo haber erradicado con una campaña de comunicación y que hay una debilidad dentro de esa meta. Bueno, podemos ver que los números hablan por sí solos. Hemos vacunado a más de 9 millones de ecuatorianos, hemos vacunado a pueblos no contactados, es decir, todas esas barreras que existían obviamente se vencieron justamente gracias a un esfuerzo en el área de comunicación, utilizando vocerías en ministerios, gobernaciones, en trabajo conjunto con la empresa privada, se utilizaron los canales de comunicación de la empresa privada, se hizo alianzas con los medios de comunicación. No existe medio de comunicación en este país que no haya contribuido con una campaña de vacunación. Es decir, la gente no llegó simplemente a los centros de vacunación y se tropezó y se vacunó. Hubo una campaña masiva de vacunación que no solamente vino por parte del gobierno y de sus vocerías, sino que contó con la colaboración del sector privado y obviamente de los medios de comunicación y de toda la sociedad civil. Podíamos ver cómo todos los días los ciudadanos a través de las redes sociales invitaban a vacunarse a familiares y amigos. Yo creo que este es un esfuerzo conjunto que debe llenarnos de orgullo a todos los ecuatorianos. Se logró la meta, se logró comunicar con éxito la meta, y eso nos da una señal de lo que viene, que si en estos 100 primeros días juntos nos hemos planteado este objetivo y lo hemos conseguido, imaginen todo lo que podemos lograr de la mano del liderazgo del presidente Guillermo Lasso. Y para eso, bueno, es importantísimo lo que se comunica, ¿no? Que el país sepa lo que se viene, que sepa de cifras, que sepa lo que se está haciendo. ¿Cómo evalúa usted desde su cartera de Estado también el transcurso de estos primeros 100 días? Bueno, la verdad, muy contento. Podemos ver cómo desde el inicio el presidente Guillermo Lasso inició cumpliendo su palabra. Y hoy podemos ver eso en los altos índices de aceptación que tiene el gobierno. Estamos hablando de 73% de aceptación, 7 de cada 10 ecuatorianos le cree al presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque desde el día 1 llegó a cumplir con su palabra. Inició con un código de ética aplicable a todos los funcionarios del gobierno. Llegó con una promesa de eliminar de la central de riesgo por una sola vez a todos quienes estaban con deudas menores a $1.000 para que puedan reactivar su economía. Asimismo, se eliminó el reglamento de la ley de comunicación y se presentó al día siguiente de haber sido el cambio de mando, se presentó la ley orgánica de libre expresión y comunicación, obviamente para garantizar la libertad de expresión en el Ecuador. Y asimismo, en muchos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito productivo, se han realizado mejoras, reducciones históricas en aranceles, por ejemplo, para materias primas e insumos que van a permitir abaratar productos. Se han modernizado los contratos en el tema petrolero, en el tema de hidrocarburos. Asimismo, en otros ámbitos también
en el tema educativo se han presentado reformas a la Ley de Educación Superior. En el ámbito de las diversidades, creando la Subsecretaría de las Diversidades para eliminar la discriminación. Asimismo, en temas medioambientales se ha orientado el Ecuador hacia la transición ecológica, primer país en América Latina en hacerlo. Es decir, estos 100 primeros días, obviamente, siendo el programa insignia la vacunación, que es el principal programa de reactivación, en paralelo se han ido tomando una serie de medidas y una serie de reformas en diferentes ámbitos que van preparando el camino para lo que viene, que es la generación de oportunidades, obviamente a través de la creación de empleo y la mejora de la economía de todos los ecuatorianos. Sin duda ese es el gran desafío que viene de aquí en adelante, ¿no? Pero de lo que usted ha mencionado, sí, la popularidad que mantiene el presidente, hay quienes califican que se debe a puntos que usted ya ha mencionado, pero también a esa buena intención que tiene él en sí como primer mandatario, ¿no? Y usted mencionó algunos puntos, esta ley de comunicación que fue presentada en el día 1 del gobierno, pero la pregunta es ¿cuánto ha avanzado eso? ¿Cuánto ha prosperado después de 3 meses? Se tiene la intención, se presentó el proyecto, pero en la práctica ya han pasado 100 días y es algo que no termina de ver la luz o de caminar como ustedes se lo plantearon desde el inicio. Bueno, la voluntad política de acabar con ese pasado de persecución donde se utilizaban organismos de regulación para perseguir ciudadanos, para infundir miedo no solamente en periodistas, sino en toda la población, es muy importante obviamente para liderar este proceso y esta ley ha tenido muy buena aceptación no solamente a nivel local, sino también en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas también. El proyecto avanza muy bien, ha sido aprobado en el CAL, se encuentra en una asamblea. Hace una semana y media se realizó un proceso de socialización con más de 30 organizaciones relacionadas a la comunicación y esto sigue los cursos normales que se dan en la asamblea y posteriormente debe ser votada en el pleno. Nosotros confiamos en que la libertad de expresión no tiene bandera ideológica. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos acabar con ese pasado de persecución y estoy seguro que la Asamblea Nacional va a dar trámite en los plazos establecidos para que la libertad de expresión en el Ecuador sea garantizada. Y ahí surge una preocupación también, ¿cuánto realmente se puede llegar a alcanzar a través de consensos con esa asamblea, ¿no? Se mantienen diálogos, conversaciones, hoy actualmente también está en proceso, por ejemplo, de socialización una reforma laboral tan esperada por el país. ¿Cuándo va a estar lista? ¿Cuánto más tiene que pasar ya para que pueda ser remitida ya también al legislativo, una reforma de este tipo? El presidente ha apelado al espíritu patriótico de los asambleístas. Estamos viviendo una situación nunca antes vista, con una crisis económica agravada por una pandemia que hoy nos pone en una encrucijada como país. Y existen una serie de reformas y una serie de medidas que deben tomarse sí o sí, obviamente de la mano del liderazgo del presidente Guillermo Lasso, y estas serán presentadas en los próximos días a la Asamblea Nacional y al país para que puedan ser debatidas en lo que el presidente ha llamado esta ley de creación de oportunidades, la ley creando oportunidades. Porque hoy, después de que hemos logrado la meta de vacunación, que fue nuestro principal programa de reactivación, necesitamos que la economía crezca, necesitamos que el tamaño del pastel de la economía crezca y para eso necesitamos mejorar la situación de los ciudadanos. Para eso, en las próximas semanas, segunda, tercera semana de este mes, se presentará la ley de, creando oportunidades para justamente atender el clamor popular que nos dicen en todos lados. La principal preocupación hoy es la falta de empleo y la falta de oportunidades. Pero ¿y cómo van preparando el camino, no? Porque mire usted, ya afrontaron la primera movilización donde estaba el Frente Unitario de Trabajadores también ahí. Desde ahora, pues, anteponiendo una posición, en otros sentidos comienzan ya también a escucharse pronunciamientos de no respaldo a ese plan de gobernabilidad, por ejemplo, en el caso de la reforma presupuestaria, y el Partido Social Cristiano ha dicho que ellos no la van a apoyar. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahí para ir sumando esos adeptos a darle viabilidad a lo que proponen desde el Ejecutivo? Bueno, la principal herramienta de llegar a acuerdos del gobierno del encuentro ha sido el diálogo, y lo hemos podido ver desde el inicio con acercamientos con diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, el sector de los transportistas. Yo creo que hoy tenemos, como le digo, una situación
que nos pone en una encrucijada como país, si nos damos el salto hacia la modernidad o seguimos haciendo lo que venimos haciendo durante los últimos 40, 50 años. Yo creo que apelando a ese espíritu patriótico y utilizando esta herramienta del diálogo, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo y que los asambleístas y obviamente todo el país estará de acuerdo en que necesitamos, no hay nada más urgente hoy que crear empleo y crear oportunidades para los ecuatorianos. Ahora, economista, usted lo ve positivo, pero parecería que desde la óptica del presidente Guillermo Lasso no le estaría tanto y por eso ya anunció esta semana que la consulta popular iría, porque iría, ¿no? Se había hablado de herramientas que se permiten dentro de esta democracia interna desde antes, pero él ya ratificó que eso va antes de que acabe el 2021. Bueno, el optimismo existe y precisamente por eso se han ido planteando etapas. Se va a presentar esta ley creando oportunidades que va a contener diversos temas de interés nacional en ese sentido y posteriormente, pues, si no se da ese trámite, acudiremos a la instancia de la consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que defina, obviamente, o que tome la decisión sobre su futuro, que es lo que hoy más nos importa. Usted lo pone como si no pasa una cosa, se daría paso a esa consulta popular, pero el presidente Guillermo Lasso decía la consulta va porque va, incluso ya dijo, se tratarían temas como la vigencia o no del Consejo de Participación Ciudadana, el fortalecimiento de la dolarización, temas que anticipó y ya dio a entender que independientemente de lo que se pueda resolver de aquí en los próximos 3 meses a través de esos consensos, ya estaría en firme la visualización del proyecto de llevar a los ecuatorianos a las urnas. Es correcto, lo uno no quita lo otro, es decir, se va a presentar la ley creando oportunidades y independientemente de lo que suceda ahí, se va a realizar la consulta popular, el planteamiento de consulta popular este mismo año, porque efectivamente existen otros temas de carácter institucional, de reformas necesarias que serán consultadas al pueblo ecuatoriano. Ahora, y a momentos durante lo que ha pasado en el transcurso de estos 3 meses del gobierno del encuentro, hay quienes han señalado, y usted lo tiene que haber leído, líderes de opinión, analistas, que debido a estas faltas quizás de unificación en mensajes de comunicación, precisamente la comunicación la califican como una debilidad del gobierno del presidente Lasso. ¿Cómo toma usted estas declaraciones? Bueno, creo que el enfoque de la comunicación ha sido principalmente la vacunación. No existe ecuatoriano que no conozca que hay un plan de vacunación impulsado por el gobierno y que este plan ha sido tarea de todos. Ese ha sido el principal enfoque del gobierno en comunicación en estos primeros 100 días y asimismo hemos todos los días a través de los diferentes recursos que tenemos, sin utilizar cadenas nacionales, los principales recursos que tenemos a través de contactos con los medios, a través de boletines de prensa, a través de vocerías, hemos estado comunicando todas estas otras medidas, estamos cerca de llegar a 200 decretos aproximadamente, con todas estas reformas en diferentes ámbitos que he mencionado, y todo esto sirve para preparar el camino de lo que viene, que es la generación de empleo y la generación de oportunidades para los ecuatorianos. Yo quiero aprovechar para plantear a los ciudadanos y decirles, si en estos primeros 100 días juntos hemos logrado algo que parecía imposible, como lograr 18 millones de dosis, es decir, 9 millones de vacunas colocadas en 100 días, imaginen lo que podemos lograr si seguimos unidos. Es decir, este índice de popularidad que tiene el presidente de 73% está directamente relacionado con el cumplimiento de la palabra del presidente y con la comunicación de ese cumplimiento. De lo contrario, los ciudadanos no tendrían este nivel de aceptación que tienen por el gobierno del encuentro. Así que yo invito a los ciudadanos a darle nuevamente esa confianza al presidente, porque el proyecto Creando Oportunidades que viene justamente pretende resolver el principal problema que plantean los ecuatorianos. Y ahí parte fundamental es esta comunicación, que el país conozca lo que se está haciendo. Y soy reiterativa en eso, economista, porque, por ejemplo, ayer un diario de aquí del país entrevistaba a 2 analistas políticos y ellos decían que había una debilidad de la forma de comunicar de este gobierno que no ha sido efectiva, que eso ha quedado expuesto en los 100 días y que no está relacionado a un mayor tiempo en las redes sociales. José Hernández, después de la entrevista que realizó con el presidente Guillermo Lasso, de 4 Pelagatos del portal, el día siguiente escribió un artículo donde la primera frase que él ponía era: el gobierno del presidente Lasso no tiene política de comunicación, y que eso había quedado comprobado al momento en que en una entrevista se abordaron sin número de temas, 200 medios transmitiéndola. Eso demostraba la avidez también de haber tenido una mayor comunicación con un presidente que no habló durante más de 60 días y entra en los cuestionamientos a esa política de comunicación del gobierno, y eso de ahí va directamente hacia usted.
Sin duda los cuestionamientos son válidos, pero nosotros hemos estado enfocados en vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. El presidente ha estado enfocado en esa tarea se ha logrado. Durante todos los días, durante los 100 primeros días y un poco más, todos los ministros de gobierno han estado mínimo 3 veces por día en medios de comunicación. La política de comunicación ha sido clara desde el principio. Ha sido tener una política cercana, transparente, devolver esa relación o acercarnos nuevamente a los medios de comunicación, porque en el pasado o no existía relación con los medios o la relación era deficiente. Hoy podemos decir, con reuniones con periodistas que hemos tenido mensualmente, con directores de medios a nivel nacional, hoy tenemos un gobierno mucho más cercano en la comunicación, tenemos un gobierno que se ha enfocado en una idea clara y la gente ha entendido muy bien que el plan de vacunación ha sido el principal programa de reactivación y sin duda ese mismo éxito ha generado que muchos sectores pregunten, bueno, ya me contaste el tema de vacunación y ahora ¿qué viene? Quisiera saber qué me vas a contar. Precisamente eso es lo que estamos preparando en los próximos días. Se va a lanzar este nuevo relato que los ecuatorianos tienen que conocer en torno a esta ley creando oportunidades y obviamente todos tenemos que arrimar el hombro nuevamente para empujar estas reformas que, como digo, nos van a permitir resolver el principal problema que manifiestan los ecuatorianos, que es la falta de empleo y la falta de oportunidades. Pero entonces, ¿cuáles van a ser las puntualizaciones en las que se va a enfocar ahora la Secretaría de Comunicación a cargo soy economista, a partir de que, como usted dice, ya basaron en los primeros 3 meses esa comunicación en dar a conocer los avances de la vacunación, pero ahora hay un sinnúmero de problemas que tiene que enfrentar el presidente y que giran en torno a reactivación económica, creación de empleos, llegar a los consensos, ley de seguridad social, temas de seguridad ciudadana. Tiene un sinnúmero de frentes también ahora en los cuales se esperan respuestas. Así es, aprovecho para contarles un poco a ustedes y a la ciudadanía lo que viene. El día de mañana vamos a tener un evento que se va a realizar en la Plaza Grande, donde se va a celebrar haber llegado a la meta de 9 millones de ecuatorianos en 100 días y se va a conmemorar a los héroes caídos y a todos quienes participaron, a todos los héroes que estuvieron en primera línea del personal médico en el proceso de vacunación. Posteriormente, el presidente va a lanzar un mensaje muy importante a la nación en donde va a plantearle a los ecuatorianos cuál es el contexto que estamos viviendo y por qué vamos a presentar esta ley creando oportunidades. Ese va a ser el nuevo relato y el nuevo enfoque del gobierno una vez terminada la vacunación y una vez terminado con éxito el proceso de vacunación y el proceso de comunicación masiva de la vacunación. Vamos a realizar de la misma forma, con transparencia, con cercanía, todos los días en contacto con los medios de comunicación y con la ciudadanía directamente a través de las redes sociales. Vamos a contarle a los ciudadanos cómo vamos a resolver, cómo el presidente Guillermo Lasso va a plantear cómo resolver el principal problema que plantean los ecuatorianos, que es la falta de oportunidades y la falta de empleo. Y yo insisto, creo que el presidente Guillermo Lasso tiene una credencial muy valiosa. El tema de vacunación ha sido celebrado y observado a nivel internacional, de haber sido un país que generaba noticias lamentables de lo que estaba sucediendo, hoy se convierte en un país que genera ejemplo y todo el mundo quiere observar lo que está sucediendo en Ecuador para poder replicar el plan de vacunación. Si logramos en 100 primeros días juntos algo que parecía imposible de la mano del liderazgo del presidente Guillermo Lasso, yo le digo a los ciudadanos, imagínense lo que podemos lograr con esta ley creando oportunidades. Bueno, ante eso está la expectativa, ¿no? Porque sí, sin dejar de lado la importancia del tema sanitario, se cumplió una meta, ahora que se espera ver el resultado también en las otras aristas donde vaya repercutiendo ese plan de vacunación. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, economista, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a usted. Que tenga un buen día.